Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 18. Te tomó más tiempo del que creí, me estaba preocupando. Emilia levantó una ceja por las palabras de Medea. No veo la razón por la cual sentirte preocupada, no es algo lo cual debas pensar de más. Emilia respondió caminando hasta quedar detrás de Medea y Esdeat. La mujer de pelo azul levantó una ceja ante las palabras de Emilia. ¿Algo que te amenace? La curiosidad se estaba incrementando en la general, después de todo, pasó de ser la más fuerte a una persona la cual estaba detrás de aquel arquero, no solo eso, sino que había otro que estaba a la par con ese monstruo que estaba atrás de él. No, la verdad, si fuese así ni siquiera me presentaría. Esdeat se giró y miró con interés a Emilia. Entonces desde un principio nunca has pensado en mí como una amenaza por lo que acabas de decir. La burla era evidente, al igual que la provocación. Emilia solo sonrió y mantuvo su aire de arrogancia hacia la mujer, quien sonrió de forma más amplia ante las palabras de Emilia. Un sapo dentro de un pozo está destinado a estar estancado con insectos, el mundo fuera del pozo sigue siendo amplio. ¿Me acabas de llamar simplemente sapo? Esdeat alzó una ceja. Medea se estaba enojando que estaba quedando de segundo plano en la conversación, pero no dijo nada porque no sabía cómo intervenir en la conversación. Ella no pensó que al ser ignorada por tan solo unos minutos, generaría tal atmósfera entre ambos locos una vez más. ¿Qué pasó esa vez que Emilia y Esdeat fueron a esa cita? Ahora Medea se estaba arrepintiendo de haber dejado de ver lo que sucedía, porque en este momento, sabía que se perdió algo de aquella vez. Pero no importaba del todo para la mujer, el favor de Emilia estaba para ella en su totalidad después de todo. Bueno, supongo que no es propio de alguien de tu calibre el ser simplemente comparado con un saco. Emilia llevó una mano a su mentón pensando y mirando a Esdeat, quien le devolvió una mirada de diversión. Entonces, ¿cómo me definirías? A Medea ya no le gustaba esos intercambios entre ambos. ¿Qué demonios era esa tensión que había entre esos dos? No importaba, después de todo hoy terminaría cualquier pensar sobre eso, siendo que este torneo era para que esa mujer psicópata busque pareja. Miró la arena y escuchó la presentación para la final. Emilia y Esdeat dejaron su discusión y miraron abajo donde vieron a los dos participantes. Un joven y un hombre grande y abultado por tanto músculo. Internamente Medea rezaba que gane el hombre enorme solo para que Esdeat sea molestada por algo como eso. Ganará el pequeño. Emilia habló haciendo que Wave parpadeara. Oh, ¿por qué lo dices? Está entrenado. ¿Algún arte marcial en particular? La pregunta de Esdeat fue dada con interés, viendo cómo Emilia miraba el campo con aburrimiento, como si fuese algo más del montón. Algo detonó en la cabeza de la mujer ante ese hecho. Ni siquiera los dos finalistas generaron un poco de interés en el hombre. Archer era fuerte, muy fuerte, eso no cabía duda. La creencia de Esdeat iba en la fuerza, por lo que el respeto que había adquirido era grande, y el cómo juzgaba a los competidores. ¿Sabes de qué forma fue entrenado? Medea tuvo curiosidad al ver al joven, no parecía siquiera que tuviera músculo alguno o algo parecido. El cuerno de guerra sonó y el combate inició. El joven de cabello castaño prácticamente había saltado y golpeado con fuerza al hombre en el estómago, haciendo que retroceda y caiga de rodillas. Asesinato. Las palabras de Emilia hicieron eco en ambas mujeres, quienes miraron con interés renovado la pelea. Fue un buen golpe para su pobre constitución. Esdeat sonrió con mayor curiosidad por el desenlace. ¿De dónde es? Fuera del Imperio. Emilia respondió mientras que Wave estaba hojeando los reportes que tenía en sus manos. Oh, ¿qué tal el potencial? La sonrisa de Esdeat fue grande al ver cómo el joven había dominado la pelea. Pero algo se sintió vacío incluso ante la vista que tuvo, incluso cuando escuchó que no era del Imperio, que era más joven y que mostraba tal desempeño ahora, incluso con la sonrisa hermosa que mostró el joven. ¿Qué fue lo que se sintió apagado? Tiene potencial, pero para ser una amenaza real nulo. Emilia comentó con desdén antes de caminar y alzar una mano. Un jarrón con agua fue traído y le sirvió a Medea aquello. La mujer sonrió y soltó un simple gracias antes de tomar. Esdeat miró de reojo eso, volvió sus ojos en la arena donde el joven castaño había sido el ganador. Solo dio un suspiro antes de mirar a Aran.
Llévenlo a la mansión e indíquenle lo necesario. Esdeat miró a Aran, quien asintió, y luego miró a Archer y Medea. Vio la sonrisa tranquila de Archer y no logró comprender algo. ¿Cómo un monstruo como ese podía sonreír con tanta facilidad hacia la duquesa? Una sonrisa inocente, eso era lo que estaba buscando, pero al final, una sonrisa inocente era lo mismo que una sonrisa provista de alguna emoción. Esdeat se quedó en silencio cuando vio el segundo grupo de entretiempo que entraba en la arena para poder dar por finalizado el evento que había durado bastante. Había obtenido lo que quería, prácticamente la persona que ganó cumplió todos los campos que quería. Pero ¿por qué no se sintió conforme? ¿Has estado en silencio desde que dejamos la arena, Emilia?, se burló de Esdeat, quien estaba en el mismo carruaje que Medea y él. Supongo que está pensando en cómo tratar a su prometido. Ahora cuando regresemos. Medea soltó sin pensar aquellas palabras. Mientras más rápido esa mujer tome a un hombre y deje de pegarse a Emilia estaba mejor. No quería saber nada de lo que ambos podían hacer si es que seguían interactuando como lo hacían. Era ver cómo cada vez que intercambiaban palabras ambos parecían acercarse más. A Medea no le estaba gustando eso en absoluto. He pensado en un principio quería llevarlo y tenerlo esta noche. Medea parpadeó ante lo directa que fue Esdeat. ¿Era eso un sonrojo que veía en el rostro de aquella mujer? ¿Qué cambió? Medea miró de reojo a Emilia, quien no cambió su expresión en lo absoluto, pero de igual forma se sentía molesta por el simple hecho de que el hombre sintiera curiosidad de algo de Esdeat. No lo sé. La respuesta sincera y la mirada vacía de la mujer de pelo celeste dio a entender que de verdad no comprendía lo que pasaba. Todo lo que tenía planeado de repente perdió mi interés. Incluso pensé en cancelar el evento, pero ya era demasiado tarde para eso. Medea alzó una ceja. Esdeat había estado rara en los últimos días, todo desde la cita con Emilia. ¿Algo en especial que haya pasado en tu vida en los últimos días? Medea miró con curiosidad como Esdeat cerró los ojos y parecían centrarse y pensar en algo. Algo que haya pasado. La mujer susurró y solo tenía en su cabeza el enfrentamiento que tuvo con Archer. Después de eso todo pensamiento estaba algo nublado. Esdeat abrió los ojos y miró a ambas personas frente a ella. Era raro que el ver como ahora como existían dos personas que no solo no presentaban nerviosismo o temor a ella, sino que la estaban reconociendo como una igual. Esdeat no sabía aún de la capacidad total de Medea, pero de lo que habló con Emilia dijo que había posibilidades que si se lo tomaba a la ligera Medea pudiera matarlo. Eso cuando Emilia había jugado con ella como si fuese un niño sin entrenamiento. Ella lo sabía, era fuerte. Esdeat no podía decir que no a ese hecho, sabía a la perfección lo fuerte que era ella, pero a la vez no podía negar lo que veía en sus ojos, el cómo parecía que la brecha entre el poder total entre ella y Archer era abismal. ¿Qué fue ese instante en que cruzó espadas con el hombre? Aún tenía ese sentimiento de pelear contra un cadáver, alguien que estaba muerto, pero respondía a cada movimiento. Una sensación que no sabía cómo definirla más allá de algo que pensó que había olvidado. Miedo. Creo que tuve un tiempo para pensar con claridad en estos días. Había llegado a la capital después de conquistar el norte, no es como si hubiera descansado en su totalidad. Esdeat comentó antes de suspirar. Ella odiaba el vestido que estaba usando en este momento. No lo pensó dos veces y tomó la parte del cuello y la jaló desabrochando y liberando un poco el pecho. La mujer dejó escapar un suspiro de satisfacción ante eso. Medea miró de reojo casi con cautela los movimientos de Emilia ante esa acción, viendo cómo el hombre estaba mirando hacia la ventana, asintió para sí y miró a Esdeat otra vez. Quizá estés cansada y una noche de buen descanso te ayude. Mudé tus cosas a la mansión principal como acordamos, el chico se quedará en la mansión secundaria con los Jaegers, ¿no? Medea parpadeó y miró a ambos, a Emilia y Esdeat. ¿Cuándo se habían puesto de acuerdo en esto? Sí, lo de las clases de piano a la mañana es un momento que estoy disfrutando. La sonrisa de Esdeat hizo que Medea entrecerrara los ojos. ¿Por qué le estás enseñando a ella y no a mí? La pregunta salió con un tono un poco más fuerte de lo que esperó, pero Medea no se retractó ni cambió su rostro. Emilia alzó una ceja. No querías cuando te lo ofrecí, además que nunca lo pediste. Silencio. Medea sintió que la vergüenza estaba empezando a llegar a ella. ¿Por qué estaba siendo tan emocional ahora?
Es curioso, pensé que la duquesa ya sabía tocar el piano, es por eso que no estaba interesada. Esdead ladeó la cabeza. Emilia vio los gestos de Esdead, a veces olvidaba quién era y de lo que era capaz esa mujer en el campo de batalla o en la sala de torturas. Cuando veía solo ese lado tan normal de Esdead era como ver a dos personas distintas. Yo estaba concentrada en otras cosas. Lo cierto era que no le había prestado atención a Emilia y su nueva manía con lo de tocar el piano. Podía entender lo de la cocina, pero no le explicó aún por qué en cada momento que tenía libertad de más quería hacer algo. Emilia había pasado de estar relajado a estar en estado de actividad constante. La discusión pasó a algo más trivial mientras que llegaban al territorio del ducado. No tienes por qué estar nervioso. La sonrisa de Ran hizo que Tatsumi lo mirara como si no esperase ese trato. Así lo siento, es solo que acabo de salir de mi aldea y ver todo esto de la capital es increíble. Tatsumi no estaba mintiendo ante la vista que tenía, si bien no era la primera vez que entraba en la mansión principal, ahora podía tener un recorrido más estándar que solo ir directo a la sala de la duquesa. Ran sonrió de lado y miró con compasión a Tatsumi. No tienes por qué sentirte abrumado, algunos de nuestros miembros también se sintieron así después de ver eso, pero pronto te acostumbrarás. Tatsumi vio algo que hizo que ladeara su cabeza conforme caminaba e iba avanzando hacia dentro de la mansión. Habían pasado por una sección de la mansión contigua y había observado algo, la cantidad de miembros que había como sirvientes en la otra mansión. Con solo caminar era casi evidente la diferencia. ¿Esto es normal o es algún tipo de preparativo? Tatsumi miró a los sirvientes en el jardín contiguo y la multitud de personas hasta ahora en el jardín de la parte principal. Oesoran asintió antes de señalar la torre puesta hacia el lado del edificio principal. Archer es quien controla la mayor parte de todo, la comida y la limpieza. Hay unos cuantos sirvientes más, pero el acceso a partir del tercer piso en la mansión solo está permitido a 4 personas. Tatsumi parpadeó ante eso. Ellos. La duquesa ha recibido una gran cantidad de intentos de asesinato. Ran se detuvo frente a una fuente y miró el agua caer. Tatsumi vio aquel despilfarro a sus ojos. Incluso con lo que había escuchado, los nobles seguían siendo nobles. Entonces la mayoría se movió a la parte donde ustedes se encuentran, ¿no? Tatsumi se giró y vio a Ran asentir. De hecho, además es más fácil, la duquesa es muy compasiva, normalmente suele dejar sin paga incluso a quienes hacen eso, pero Archer-Ran parecía recordar algo y se quedó quieto en su lugar antes de negar para sí la cabeza. Olvídalo, simplemente no hagas nada estúpido frente a la duquesa, ¿sí? Las palabras de Ran eran más que obvias en torno a la advertencia y era también notable lo que mencionó. Que no importaba si tuviera el favor de Esdead, Archer no iba a dudar en matarlo. Dejando eso de lado, Tatsumi intentó cambiar de tema ante el nerviosismo de Ran. Pensé que vería a la general antes de llegar al menos una vez. Salió con la duquesa y el conde, tenían que hacer algunas cosas del lado del conde si mal no recuerdo, por no mencionar que la duquesa también quería ver algo. Parecen bastante cercanos la duquesa y la general. Tatsumi comentó mientras que veía a Ran, quien sonrió de lado. Han mantenido una amistad algo política desde hace un tiempo. Sabrás de las fábricas de acero del ducado, la venta del hierro y la materia prima, por no decir las armas. Todo eso ayuda para que el imperio pueda seguir como está en las campañas. Hemos avanzado mucho más de lo que se previó gracias al suministro del ducado. Tatsumi parpadeó un par de veces ante esa información. Había escuchado eso de forma superficial, pero era la primera vez que no consideré que la influencia fuese tal. Lo es, si bien el avance no hubiera mermado, las armas y armaduras son algo que es posible para cada soldado gracias al ducado, por no mencionar que venden el material a un precio realmente bajo, e incluso pagando un diezmo casi ridículo nunca se han atrasado. Tú pareces que tienes en muy buena estima a la duquesa y al conde. Tatsumi miró a Ran, quien soltó una leve risa. Han dado mucho por la educación de las nuevas generaciones, no puedo estar más que agradecido con ellos. Los orfanatos y las escuelas en su zona son una posibilidad. La sonrisa y la tranquilidad de Ran hicieron que Tatsumi parpadeara ante la vista que tenía del hombre. Fue mucho más humano de lo que pensó que sería de parte de alguien del grupo de los Jaegers. Tatsumi en un principio tuvo una vista contraria a lo que estaba viendo de parte de las personas en la capital. Recordaba la mansión, lo hacía de la vez que no pensé que te vería de vuelta, niño. Tatsumi se quedó paralizado cuando, a diferencia de la primera vez que vino, pudo sentirlo. Opresión.
Una risa nerviosa salió de Tatsumi cuando cayó de rodillas y parecía que un pitido continuo llegó a sus oídos, el olor a sangre estaba por todo el lugar y su vista se estaba volviendo borrosa. Se giró con lentitud respirando con dificultad. No pudo entender las palabras de Ran, que parecían preocupadas por la forma en la que lo veía. Tatsumi giró el cuello y miró a Ran, quien no parecía asustado ni alterado. ¿Acaso el Jaeger no podía sentir lo que era la presencia de aquel monstruo que había llegado? «Oh, parece que ahora eres uno de esos Archer», comentó luego de quedarse al lado del castaño. Lo miró unos instantes antes de darse cuenta de que había estado sin pensamientos externos en un buen tiempo. Aún no comprendía cómo funcionaba el radar de peligro de las personas en este mundo, era las ansias de matar o la fuerza que irradiaban. Archer no lo comprendió, pero tampoco es como si le interesara al final, solo tenía que dejar de pensar y... Tatsumi respiró hondo y empezó a toser, cuando aquella aura abrumadora se escapó y ya no había nada presente. Se giró y miró a Archer, quien estaba con los brazos en la espalda y una mirada aburrida. No había expresión en el rostro del hombre. «Ah, Archer, ¿cómo está la capitana?» La sonrisa de Ran volvió después de ver cómo Tatsumi parecía haberse recompuesto. El rubio no podía culpar al castaño por esa actitud después de todo. ¿Cómo podría cuando al solo hecho de mirar a Archer era como ver un abismo? Ran no sabía quién era aquel hombre, no sabía qué es lo que quería o lo que deseaba, pero había algo claro de aquella persona, que incluso si exudaba aquella aura de muerte no era una mala persona como tal. Ran recordó cómo jugaba incluso con los niños del orfanato, cuando lo acompañó por órdenes de Sdeat para investigar sobre su actuar y las acciones que daba. No encontró nada extraño en todo el tiempo que pasó observando a Archer. Más allá de los datos sobre su pasado, que eran difusos, no había mucho más allá de lo que podría quitar. Ran aún no comprendía algunas cosas que se daban de parte del lado del hombre. Era obvio el parentesco, y más después de escarbar un poco entre viejos registros es que lo encontró. Archer era el primogénito del primer ministro. Pero había un detalle, era que fue repudiado por este después del primer año de vida, y siendo exiliado poco después con una hija más del primer ministro. Ran pensó que todas las mujeres que habían estado con el primer ministro habían sido ejecutadas después de quedar embarazadas. Pero una mujer la cual había dado luz a 3 hijos. Una princesa que no era siquiera de este continente, y por extraño que pareciera, había ganado el favor del primer ministro en su juventud. Aquella princesa había dado luz a 3 hijos de los que solo Suyura fue mantenido como uno reconocido. Ran vio la leve interacción que se dio frente a Archer y Tatsumi y notó como había una persona de fondo que había visto todo. Sdeat estaba parada al lado de Medea, pero la general miró aquello y se quedó en silencio antes de darse la vuelta unos minutos después. Había algo que sabía Ran y que reconoció al momento en que vio en el rostro de Sdeat: decepción. Sdeat había visto aquel desenlace entre Archer y su nuevo prometido. No le gustó el miedo que impartió Archer y la reacción de Tatsumi. Pero incluso así Sdeat no culpó al castaño por caer de rodillas. Le había pedido a Archer que hiciera eso, y el hombre cumplió con una sonrisa. Era obvia la diversión al ver cómo el castaño caía de rodillas y no podía siquiera moverse. La única persona que parecía totalmente ajena a lo que era aquella aura de muerte alrededor del hombre fue Medea, pero Sdeat había descartado el hecho de que la mujer no pudiera sentir lo que era el hombre. En una breve conversación había sacado más de un dato sobre Archer, y como Medea a veces se refería a Archer como un monstruo, ese fue el primer indicio en los primeros días, cuando conoció al hombre, que supo que algo no iba bien. Si bien con el paso del tiempo las palabras de Medea fueron cambiando y no usaba más aquel término en Archer, había algo más que obvio en los ojos de la mujer cuando veía al hombre: incertidumbre. Sdeat podía entender eso. Mirar cada reacción de Archer era como ver algún tipo de código o algún mensaje cifrado. No podía leer el rostro del hombre, quizá antes era incluso un poco más expresivo. Pero Sdeat no comprendió lo que había pasado hasta hace poco, pero parecía que Archer había tenido algún tipo de retroceso. No veía más a un humano en donde estaba parado el hombre, era como si se hubiera librado de cualquier vestigio de humanidad o cualquier remanente de esta. Solo miraba a Medea e incluso a ella con una mirada de diversión o interés. Fuera de eso no encontró nada que lo sorprenda. Tortura, muerte, podredumbre.
tristeza, miedo, ira. No había nada en el hombre, fue como si hubiera quedado vacío de cualquier emoción que antes mostraba por más mínimo que fuese, ahora ya no había nada, fue como ver a otra persona, pero a la vez sabía que no hubo un cambio mayor en el hombre. Archer sufrió de amnesia. Esdead preguntó viendo a Tatsumi en el suelo y Archer frente a este. ¿Amnesia? Medea parpadeó ante la pregunta repentina de Esdead. Medea pensó en el actuar del hombre y no encontró nada más en particular, quizá era más dulce con ella. No veía nada más que un cambio leve de ritmo entre lo que era el Archer que conoció y el que conocía actualmente. Es como ver a otra persona en estos días. Medea intentó mantener su expresión plana, ella como Caster contuvo cada expresión o signo de debilidad o signo que pudiera dar una respuesta desde At. Porque sabía de lo que estaba hablando la mujer de pelo celeste. Medea hizo un leve sonido de pensamientos, cerró los ojos y parecía concentrarse, pero luego de unos segundos volvió a abrir los ojos y miró como si no comprendiera la pregunta que le habían dado. No creo que haya visto algo raro en él en estos días o en la última semana. La expresión de Caster fue de confusión cuando pensó en eso, pero solo actuó y Esdead aceptó la respuesta como verdadera. A los ojos de Esdead la duquesa, por más práctica que fuese, aún parecía algo inocente por no haberla visto hacer nada. Ya veo. Esdead volvió a mirar hacia el frente y notó como todo evento de Archer hacia Tatsumi se había detenido. Soltando un suspiro de cansancio, Esdead giró sobre sus talones y comenzó a caminar. Medea alzó una ceja ante la reacción tan rara de parte de Esdead. Fue curioso como de la nada la mujer parecía haber perdido incluso más interés del que había presentado y perdido durante el torneo. ¿Todo bien? Medea no pudo evitar preguntar, quitando el hecho de que le molestaba el acercamiento de la mujer hacia ella. No la odiaba del todo o le molestaba la presencia de ella. No sabía si podía llamar a la general amiga, pero posiblemente era la persona a la cual más apreciaba o valoraba después de Emilia en este mundo. Nada, simplemente estoy cansada, voy a descansar un rato. Archer prometió entrenar conmigo y Tatsumi. Medea entrecerró los ojos y frunció el labio. Aquello deleitó a Esdead, quien veía las reacciones de la mujer con diversión. Si bien Esdead no comprendía tales cosas en exactitud como amor, sí había algo que podía percibir y era bastante fácil de notar: los celos de la duquesa. Para Esdead era divertido meterse con la mujer, era por eso que normalmente intentaba bromear o acercarse a Archer, incluso si la cita fue en un principio para verlo pelear con espadas. Disfrutó de la presencia de aquel hombre que andaba constantemente con el ceño fruncido. Pareces cansado. Ella se giró cuando vio a Medea, quien estaba con los brazos cruzados enfrente a la puerta de la cocina del tercer piso. No es nada, simplemente no has descansado en forma ayudándome a organizar todo, e incluso Esdead te usó para organizar su evento. Deberías estar cansado. Medea alzó la cabeza casi de forma acusatoria a Milla. No es nada lo cual debas preocuparte, no me importa si estás acostumbrado a pasar hambre y sueño. Medea dio un suspiro antes de caminar y ponerse frente a Emilia. La diferencia hizo que Emilia bajara la cabeza y mirara a la mujer que se había puesto frente a él con un rostro enojado. ¿Entonces? Un dedo se clavó sin hacer daño en el pecho del hombre. Emilia alzó una ceja y miró a Medea, quien estaba moviendo su dedo clavando su uña en el espacio que quedaba entre la corbata de su traje caído y su camisa abierta. No debes sobreesforzarte, ¿qué harás si colapsas de la nada? Medea miró con molestia al hombre y siguió pinchando su dedo en el pecho de Emilia. Siempre haces lo que quieres y no escuchas. ¿Te has visto al espejo? Tienes que ver tus ojeras. ¿Por qué no descansas en forma? Emilia sonrió, era la típica sonrisa de burla que daba cuando sabía que había ganado alguna discusión. El hombre extendió su mano y tomó la mano de Medea entre la suya y la alzó hasta ponerla sobre su mejilla. No puedo dormir en forma porque te entretengo bastante a la noche. Era una burla, era una evidente provocación para que Medea respondiera y se pusiera nerviosa, para que actuara sin pensar y dejara que el hombre gane la situación. Medea lo sabía muy bien eso, sabía que Emilia la estaba provocando. Y de igual forma tomó la provocación. Vergüenza. Medea sintió vergüenza cuando sintió como el hombre le dio un beso en su mano y le sonrió. Retiró su mano al instante, pero sintió como la mano del hombre la volvió a tomar y esta vez la sujetó de ambas manos dejándola contra la pared. Medea estaba sin palabras, con las manos arriba de su cabeza y el hombre sonriendo.
Era evidente que se estaba burlando de ella, siempre lo hacía, pero algo como esto. El rostro de Emilia se acercó al de Medea, la cual desvió la mirada, pero no movió su rostro a ningún lado. Oh, para que presentes vergüenza ahora cuando incluso usas tu boca para... ¡Ya! Medea miró al hombre a los ojos, y el rojo a su rostro vino ante aquella insinuación. Fue algo que sucedió una vez. Debería sentir pena por Jason, pensar que tenía a una súcubo en vez de una mujer a su lado. El ceño de Medea se frunció. ¿Realmente tienes que mencionar su nombre? ¿Lo prefieres a él o algo así? Medea sabía a dónde iba esto. Emilia quería que aceptara que le gustaba estar con él. Eres un demonio. Medea sintió como el aliento del hombre se acercó a su cuello cuando puso más cerca su rostro. La sonrisa de triunfo en la expresión de Emilia era más que evidente. ¿Entonces? Emilia estuvo frente a ella, a unos centímetros de unir sus labios. Medea arrugó los labios y se humedeció casi sin pensar los labios. Yo no importa vergüenza. Medea agradecía que nadie podía subir como quisiera a este piso. Ya veo. Emilia acercó más su rostro, pero cuando Medea pensó que iba a recibir un beso, el hombre la soltó y dio un paso atrás dejándola quieta con los ojos cerrados por un breve instante y los labios entreabiertos. Blanco. La mente de Caster dejó de procesar cualquier cosa y no entendió las acciones de Emilia. ¿Eh? Pensé que esperabas a alguien más, por eso me detuve. Caster estaba ahora presente y enojada. Emilia quería que admitiera que de verdad disfrutaba estar con él. El hombre de pelo blanco estaba jugando con ella y bromeando en ese sentido, queriendo que admitiera eso como una derrota. Caster estaba empezando a molestarse. Bueno, si no vas a responder. Emilia se cortó y abrió los ojos cuando Caster tomó la corbata que tenía y empujó su cabeza hacia abajo. Un beso fue dado y Medea solo quería decir que esto fue para ver su reacción. Pero cuando sintió la mano en su mejilla, la mujer de pelo amatista solo cerró los ojos y se dejó llevar. Eres un demonio, alguien molesto. Después de unos segundos más Medea se separó y miró con un sonrojo a Emilia, quien sonreía en triunfo. Podemos ir a descansar ahora o quizá un poco más tarde, ¿sabes? Es algo tarde y pienso ayudar a entrenar a Sdead mañana. ¿Vas a decir el nombre de otra mujer ahora? La sonrisa de Emilia volvió cuando vio a Caster sacando a relucir la molestia hacia la mujer de pelo celeste. Quién sabe, quizá ella se admita que, una vez más fue interrumpido por un beso de Medea, quien esta vez empujó al hombre en vez de ser ella la que fue empujada. Si pareces decidida ahora a Medea, no le importó nada de lo que decía el hombre, tampoco como la cargó y la miró casi con burla. Diversión. Emilia estaba viendo las reacciones de Medea y disfrutó aquello. ¿Era esto lo que podría llamarse amor? Emilia no lo sabía. En un sentido retorcido, el ver cada expresión de la mujer le daba cierto sentimiento. Después de recuperar sus recuerdos al completo y eliminar a ese yo que había tenido casi de manera parásita dentro suyo, ahora las cosas eran más claras y más confusas. No entendía el agrado que sentía por Medea, pero recordaba haberlo sentido. No importaba si no podía sentir en este momento o devolver los sentimientos por completo a aquella mujer celosa. Le gustaba. Estar al lado de Medea no era aburrido, no era una pérdida de tiempo como tal, o algo parecido a un desperdicio. Se sintió bien, casi como si fuese divertido, como si se liberara. Liberar. Emilia comparó la palabra como cuando peleó con Sdead. La mujer era fuerte a su modo. Posiblemente si supiera algún tipo de Magecraft, sería más fuerte físicamente que él, pero pelear con alguien que no tenía que esforzarse más allá de lo que podía y que solo necesitaba usar sus habilidades básicas. Le gustó. Pelear contra Sdead fue lo más semejante a una pelea por diversión que había tenido en todo este tiempo. No necesitaba matar, no necesitaba herir o disimular que era más fuerte de lo que era, tampoco necesitaba hacer que la mujer cayera por ningún truco. Fue la primera vez que peleó limpiamente. El sonido de la puerta siendo abierta y cerrada sonó con fuerza cuando la pateó y caminó con Medea en sus brazos hasta la cama. No dudó en abrir la camisa de la mujer y dejar a la luz los pechos de la bruja, que eran mucho más grandes de lo que uno pensaría. La vista de Medea o Caster no importaba, con el sonrojo y la sonrisa mientras que le extendía las manos con una sonrisa, fue todo lo que necesitó para seguir adelante. Las manos de la mujer subieron en las mejillas de Emilia desconcertando al hombre.
puedes ser un poco más rudo esta vez? Medea miró con una cara sonriente y un sonrojo visible a Emilia, quien abrió los ojos ante la vista. La mujer respirando entrecortadamente y la vista de ella con los pechos expuestos y el sonrojo con aquella sonrisa de alegría y felicidad. ¿Cómo podría estar en contra de la petición de Medea? Un beso fue dado una vez más cuando Emilia sintió como la mano de Medea bajó a su pantalón y tocó el bulto que ahora se estaba asomando. Medea tragó al recordar la primera vez que lo habían hecho, tuvo que tragarse cualquier orgullo y decir que fuese amable, un cuerpo virgen y sin experiencia. Caster sabía que su cuerpo era nuevo en esto y Emilia no era precisamente de un tamaño que pudiera ser tomado a la ligera la primera. Ahora no importaba, quería todo y hacer que el hombre frente a ella se olvidase de cualquier otra mujer, fue por eso que ahora estaba dispuesta a recibir y sentir cada parte de su cuerpo ser empujada. Tampoco era como si le desagradase la idea. Caster no lo iba a admitir en voz alta jamás, pero de verdad que se sintió bien al estar con el hombre. Fue por eso que cuando el resto de su ropa cayó no pudo evitar sonreír y ayudar al hombre a quitarle su ropa de igual forma. Disfrutar. Ambos lo hacían, después de tanto tiempo, después de tantos conflictos entre ambos. Tanto Archer como Caster habían llegado a ese punto de complacencia el uno con el otro. Esdeath había visto las interacciones de la duquesa y Archer, se quedó en las escaleras y no supo qué hacer más allá de quedarse quieta, no es como si quisiera observar o decir que quería quedarse viendo tal escena. Pero sintió algo que no entendía cuando vio aquel juego de ambos nobles, el cómo jugaban y se divertían con el uno y el otro, el interés verdadero en la mirada que se daban. Su plan en un principio fue el pasar la noche también con Tatsumi, pero al final había decidido por dejar aquella idea, incluso en la arena su plan inicial fue ponerle una correa y darle la idea de que ella era la más fuerte y debía obedecer. Cuando vio como el hombre empujó a la duquesa y jugó con ella para que la duquesa fuese quien tomara el control después, fue que Esdeath se quedó perdida. Archer era mucho más fuerte que Medea, pero ¿por qué se dejaba hacer entonces? Miró su mano y pensó en el hombre y como había empujado a Medea contra la pared, el pensamiento de si fue divertido no pudo evitar llegar en la cabeza de Esdeath. ¿Realmente es divertido al ser dominado? Ella pensó y se imaginó en el lugar de la duquesa y la sonrisa del hombre, la sonrisa de burla y la mirada concentrada. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Esdeath al pensar en ser mirada de esa forma. Quizá Esdeath se quedó viendo su mano y llevó a su cuello con cuidado, pasando sus dedos por este y pensando cuando fue golpeada por el hombre y recordó algo. La expresión de Archer cuando peleó con ella no fue parecida a cuando empujó a la duquesa. Jugar. El hombre había jugado con ella. Quería saber más. Una sonrisa se asomó en los labios de Esdeath, no fue una sonrisa de burla o molestia, tampoco de júbilo una que indicara malas intenciones. Simplemente algo simple y que mostraba curiosidad porque al final quería saber más de Archer. Bien, el capítulo que pensé en subirlo antes, desde el 3 de este mes digo que lo voy a terminar y ahora recién el 5 después de reevaluar cosas y hacer una nueva parte y acoplarla es que tengo este resultado con el que puedo decir que estoy satisfecho. Recuerden dejar su comentario si les gustó la historia, eso ayuda mucho y me gusta leerlos, siempre leo los comentarios. Bien, Medea cariño como te quiero y como sé que no eres buena, al mismo tiempo que sé que ese caso se aplica con Esdeath. No sé qué pasó en los últimos días, hubo un spam de imágenes de Esdeath en todas mis redes sociales, si me llegaban a pasar incluso por WhatsApp, entonces diría que esto probablemente era una señal de que hiciera ciertas cosas con esta historia, quién sabe. Como sea, les deseo lo mejor y espero que el capítulo haya sido de su interés. Rey de Picas fuera.